Bien, el mantús es uno de estos apartados que tenemos que tener claros a la hora de enfrentarnos al examen. La pregunta más repetida del mantús siempre es que identifica infección tuberculosa. Nunca identifica enfermedad tuberculosa. El mantús implica que el germen se ha metido en el organismo y el cuerpo ha hecho ya la inmunidad celular. Por eso siempre hay que advertir que el mantús no se hace positivo hasta haber pasado unas 12 semanas de la infección, como mucho, ¿vale? Los fenómenos del mantús son de inmunidad celular, es decir, cuando un agente infeccioso entra dentro de las células y se esconde dentro de ellos, no podemos utilizar anticuerpos, porque los anticuerpos no entran en las células. Así que existen una serie de células especializadas, que son los linfocitos T8, que se comen a la célula parasitada. Lo que hacemos aquí es eso, pintar una serie de células con antígeno tuberculoso y esperar a que sean atacadas por estos macrófagos. ¿Comprendido? Por lo tanto, la primera pregunta es infección y no enfermedad. Y la segunda pregunta es un fenómeno de inmunidad celular. ¿Comprendido? De el 100% de pacientes contagiados, el 5% no desarrollará mantús. La razón es que son inmunodeficientes. ¿Comprendido? Y un inmunodeficiente no va a producir mantús con facilidad. Sobre todo el inmunodeficiente que recibe el nombre de anérgico. La anergia es la inmunodeficiencia celular. ¿Comprendido? No hay un error, no es que era alergia y se cambió. La anergia con N es la inmunodeficiencia celular. Cuando calculamos, si calculamos 100 pacientes, 5 no desarrollarán mantús. De los otros 95, 5 enfermarán y 90 no enfermarán nunca. Eso es más o menos la estadística, ¿vale? Bien, las preguntas sobre mantús, por encima de que estamos hablando de una inyección intradérmica y todo eso, se centran en primer lugar en la cantidad de líquido que metemos. Sorprende la cantidad de errores que cometemos. Metemos 0,1 mililitro, ¿vale? Siempre dudamos de si ese 0,1 es el líquido o son las unidades. 0,1 mililitros. Lo que está dentro suelen ser o 2 unidades cuando utilizábamos los antiguos mantús, o 5 unidades cuando utilizamos los nuevos. Son proteínas distintas, ¿vale? Son proteínas purificadas de tuberculina, que es lo que más o menos significa PPD, ¿vale? Repito, cuando nos están hablando del número bajo, PPD 23, 2, el primer número nos dice cuántas unidades. Y cuando nos están hablando del número alto, 6, 8, le tenemos que restar 1 a 6, 5 unidades, ¿vale? Así que utilizamos el nombre del PPD como regla para recordar las unidades, que curiosamente ha caído. ¿Comprendido? Bien, sin embargo, es mucho más importante el momento de la lectura.
El momento de la lectura es a partir de las 48 horas. Es cierto que podríamos medirlo a las 90 y tantas, no hay ningún problema, pero la estandarización de tamaños se recomienda que sea exactamente igual que la prueba endocrino-metabólica. La prueba endocrino-metabólica se hace a partir de las 48 horas. En los niños, aquello de la prueba del talón. Aquí es exactamente lo mismo. A partir de las 48 horas se podría medir. Hay una tendencia a hacerlo por encima de las 72, pero se puede medir en 48 horas sin ningún problema. ¿Vale? Durante muchos años España utilizó un criterio que era el de 5 y 14, en función de si estaban vacunados o no estaban vacunados. Este criterio éramos el último país de Europa en utilizarlo, ¿vale? Ningún otro país lo utilizaba, porque se había demostrado que no era exacto. El criterio que se utiliza ahora es un criterio que se basa en la probabilidad de encontrarse con el germen. ¿Comprendido? ¿Cuántos tuberculosos conocéis? ¿En un hospital? ¿Ninguno? No. ¿Tú, Martín? Tampoco. La tuberculosis es una enfermedad que afecta en Galicia, como mucho, a 300 personas cada año. Es una enfermedad bastante rara, comparado con lo que era antes, ¿vale? Antes, estábamos hablando en mi generación, 1 de cada 7 gallegos tenían el PPD negativo, todos los demás lo teníamos positivo. La razón era que había un problema muy serio con las vacas. Casi todas las vacas tenían mastitis tuberculosis, ¿vale? Así que, antes en un criterio de mucha incidencia, podíamos utilizar el criterio de 5 milímetros, porque prácticamente todo el mundo podría tener a su alrededor 3 o 4 tubérculos. Pero desde que ya no existe esa incidencia, el criterio de 5 milímetros se quedó corto, ¿vale? Así que, si yo tengo una probabilidad de encontrarme con la tuberculosis muy alta, 5 milímetros bastan para demostrar que tengo el germen. Y eso es el grupo de enfermos, antiguos enfermos o inmunodeficientes claros. ¿Comprendido? Un antiguo enfermo, hay que aclarar, la tuberculosis no se cura nunca, salvo que demos quimioterapia. Un antiguo enfermo siempre se puede reactivar. ¿Comprendido? Entonces, el enfermo o el antiguo enfermo siempre pueden transmitir a su entorno, ¿vale? Y los inmunodeficientes es que se pueden contagiar con una facilidad brutal. Si yo tengo en mi entorno íntimo, si yo paso 4 horas con personas de estas características al día, bastan 5. ¿Entendido? Si yo no paso 4 horas, o el entorno no está relacionado con exactitud con la tuberculosis, entonces necesitamos 10. Una enfermera no pasa 4 horas diarias con un paciente tuberculoso si no lo atiende directamente. ¿Comprendido? Así que vosotros entráis en esta categoría. El hecho de que os encontréis alguna vez a un tuberculoso en un pasillo del hospital no implica las 4 horas que se necesitan para un contagio casi seguro. Así que aquí tenemos a todos los pacientes de riesgo de pillarlo y a todas las situaciones donde pudiera existir una inmunodeficiencia, pero no estamos seguros de que exista, ¿vale? Los inmigrantes, en especial los que provienen de la parte que está debajo del Sahara, o los que provienen de la parte de Afganistán o de Pakistán,
¿vale? Los niños menores de 4 años, ¿vale? Las personas que utilizan drogas intravenosas. Esos son candidatos claros a padecer la tuberculosis, pero no candidatos seguros. ¿Comprendido? Y por eso exigimos en ellos 10 milímetros para detectar la infección. ¿Comprendido? Y por último, aquellas personas que no tienen ningún contacto, más que el accidental que puede ser coincidir en un ascensor un día que subían a hacer un papel al Sergas, o cruzarse por la calle o estar en un bar donde está un tuberculoso, son contactos accidentales. Aquellas personas que no tienen ninguna relación con inmunodeficiencia o grupos de riesgo, estos necesitan 15. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo te calificaríamos a ti? ¿Por el embarazo tendrías algún riesgo? No. ¿Por tu trabajo tendrías algún riesgo? Serías 10, salvo que donde tú estés haya inmunodeficientes, que no lo tengo. Claro. ¿Sí? Alguno hay. Bien. Si tú estuvieras en contacto con los inmunodeficientes todo el tiempo, estarías dentro de 5 o de 10. Dentro de 10, porque es el inmunodeficiente el que tiene riesgo de tener 5. ¿Entendido? Bien, ¿y tu pareja? 15. La pareja de un profesional sanitario es siempre 15. ¿Comprendido? La enfermera, salvo que se haya contagiado, es siempre 10. ¿Comprendido? 5 es para enfermos o inmunodeficientes declarados. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Este era el criterio que dominaba en Europa todos estos años, mientras nosotros jugábamos con el 5-14, que era un criterio de africanos. ¿Comprendido? Era un criterio de tuberculosis por todos lados. ¿Vale? Bien, siempre hay que ser conscientes de que el mantús da positivos negativos y da positivos o negativos falsos, ¿vale? Los falsos positivos y los falsos negativos hay que tenerlos muy claros. El principal falso positivo es la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, la BCG. Esta es una vacuna que en España no utilizamos, pero por ejemplo en Francia es obligatoria. ¿Comprendido? En Argentina es obligatoria. Por lo tanto, nos lo podemos encontrar en nuestro entorno con relativa facilidad. ¿Vale? Lo más normal es que estemos hablando de vacunas atenuadas. Estemos hablando de una persona a la que le hayan puesto vacunas atenuadas en las últimas 6 semanas. ¿Quién? El que viaja a la parte sur del Sahara de turismo. El que se va a un resort de Gambia o Senegal, ¿comprendido? Que muchas veces recibe la vacuna de la fiebre amarilla, ¿vale? Todas esas personas, si le hago al volver del viaje un mantús, aunque dé positivo, aunque dé negativo, no me dicen nada, ¿vale? Porque probablemente la inmunidad no funcione bien hasta que hayamos adaptado bien la vacuna, ¿vale? Y después hemos de recordar que cualquier persona mantús positivo no se negativiza nunca, porque la tuberculosis no es una enfermedad que se cure, solo se controla. Nos pasa lo mismo que la leishmaniosis. Podemos evitar que se extienda, pero no erradicarla del cuerpo. Así que, si a una persona que tuvo mantús positivo en su vida, le hacemos un mantús y sale negativo, es probable que estemos hablando de una persona que lleva sin exponerse a pruebas 30 o 40 años. Y por lo tanto su inmunidad está como dormida. Si da la prueba negativo,
tenemos que repetirle la prueba una semana más tarde, una semana, 10 días. Eso es lo que se llama fenómeno booster. El fenómeno booster quiere decir que si mi inmunidad está dormida, al ponerle el primer mantús se despierta y solo vale el resultado del segundo mantús. ¿Comprendido? Así que es prácticamente imposible que una persona que haya tenido un mantús positivo se negativice para siempre. ¿Comprendido? Solo la quimioterapia del cáncer lo podría hacer. ¿Vale? ¿Está claro? Bien. No creo que sea imprescindible nada más. Me parecería un absurdo explicaros cómo se mete una inyección intradérmica. Solo recordaros que la medición se produce de forma transversa y que habitualmente se aconseja utilizar un bolígrafo que pinte desde fuera hasta que encontremos la resistencia de... ¿Qué respuesta provoca el mantús? ¿Un abón o una induración? La induración. Y cuando encontremos algo duro dejamos de pintar y volvemos a pintar cuando volvemos a encontrar algo blando. Eso es la técnica que se llama de Sokol o de Sakal, porque hay los dos nombres. ¿Entendido? Nunca se medirá un mantús en el sentido longitudinal de la extremidad, porque como yo haga así 10 veces, con el mantús puesto, el líquido se extiende y entonces la lesión va a ser mucho más larga. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien, mantús es un concepto clave. ¿Vale? Bien, insuficiencia respiratoria. Recordar que la primera pregunta Braga es su definición. La insuficiencia respiratoria solo puede ser definida por gasometría. Estamos hablando de una persona que respirando aire normal, no aire patológico, va a tener una PO2 por debajo de 60 y, ¿vale? O una PCO2 por encima de 50. Hay que aclarar que las insuficiencias de hipercapnia aisladas son excepcionales. ¿Comprendido? ¿Sí? Es muy difícil tener solo una hipercapnia. Solo se podría producir cuando respiramos aire viciado. Lo normal es que tengas o una hipoxemia y una hipercapnia. ¿Entendido? La definición de insuficiencia respiratoria es siempre hiperbraga. ¿Vale? Bien, nos podemos encontrar muchos mecanismos, pero el más importante es entender qué es la hipoventilación. ¿Vale? Después tenemos uno que a veces se pregunta, ¿vale? Que son los shunts. El shunt más característico, un shunt es una comunicación anormal. Y el término derecha-izquierda quiere decir que la sangre pase por el pulmón sin oxigenarse. ¿Comprendido? Y esto solo se produce claramente fuera de una malformación congénita infantil en el tromboembolismo pulmonar. ¿Comprendido? O en una situación de atelectasias masivas. ¿Vale? Si yo me encuentro que todos los alveolos se han colapsado en un área del pulmón, la sangre que pasa por esas unidades no se oxigenará y equivaldrá exactamente al mismo fenómeno que si comunico el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. ¿Vale? Si yo me encuentro que la sangre que pasa por alveolos ventilados no pasa por un tromboembolismo pulmonar, me encuentro
que la ventilación no puede, la difusión no puede llevar el oxígeno a la sangre. Y eso es lo que llamamos shunts derecha-izquierda. En un shunt derecha-izquierda, en un tromboembolismo pulmonar, lo que nos vamos a encontrar es siempre una diferencia entre el nivel de oxígeno en el alveolo y en la sangre, lo que se llama diferencia alveolo-arterial, ¿vale? Esto se produce siempre que haya una alteración de la difusión y siempre que haya una alteración en la perfusión. Si hay una diferencia alveolo-arterial y yo, administrando oxígeno, no la normalizo, estamos ante un shunt derecha-izquierda. ¿Comprendido? Cuando una persona tiene un tromboembolismo pulmonar, por mucho oxígeno que dé, no resuelvo la hipoxia, porque la sangre no se oxigenará. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Segundo detalle. Razonáis lo que razonéis. ¿Cómo deja de entrar aire en los alveolos? Empezamos. Patricia. ¿Cómo deja de entrar aire? Dime cuántos músculos tienes a la hora de inspirar implicados. ¿Cuántos intercostales tienes? Las mismas que costillas y multiplicado por 3. Iba a decir 3, pero... 3 y multiplicado por 3. Por lo tanto, solo intercostales tenemos 72 músculos. ¿Vale? Si le sumas serratos, si le sumas pectorales, si le sumas diafragma, si le sumas escaleno, si le sumas trapecio, nos vamos a acercar muy peligrosamente a 100. Para contraer y relajar 100 músculos no lo podemos hacer voluntariamente. Tenemos que tener un chip. Por lo tanto, hay centros respiratorios. ¿Comprendido? La primera causa de fallo ventilatorio será la lesión de esos centros. ¿Vale? Y la lesión de esos centros que nos importa es la causada por drogas, la causada por benzodiazepinas o opiáceos. Si yo tengo una sobredosis de benzodiazepina u opiáceos, mi cerebro está tocado y por lo tanto no respiro y no ventilo bien. ¿Comprendido? Si yo tengo músculos que no tienen capacidad de contracción, no tengo motor de ventilación. Si yo tengo huesos o articulaciones que no permiten los desplazamientos que necesita la ventilación, tengo una alteración de ventilación. Si yo respiro aire inadecuado porque estoy en el Everest o estoy en el lugar más bajo de la Tierra, rodeado de fumadores que están jugando una timba, tengo una alteración por ventilación. Si yo tengo los nervios periféricos dañados que no permiten que los músculos se contraigan, tengo una alteración por ventilación. Pero en la mayoría de los casos, lo que tengo es un tubo respiratorio que está obstruido, total o parcialmente. ¿Comprendido? O un alveolo que está exageradamente grande para el tubo que tiene. ¿Comprendido? La principal causa de insuficiencia respiratoria suele ser las enfermedades obstructivas. ¿Entendido? Y las enfermedades obstructivas siempre cursan con hipoxia e hipercapnia. Después tendríamos las neumonías. Después tendríamos los cánceres. En ellas la hipercapnia es más tardía. Podemos encontrarnos a personas con un inicio de neumonía que no desarrollan hipercapnia. ¿Comprendido? Así que lo único que repasamos en insuficiencia respiratoria es de arriba abajo toda la patología respiratoria. La más frecuente siempre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La hipoxia es fundamentalmente el responsable de una serie de cuadros.
¿vale? La mayoría de las veces esos cuadros son la afectación del sistema nervioso central. La hipoxia puede provocar efectos a largo plazo, ¿vale? En primer lugar, si la caída de oxigenación es brusca, podemos entrar en coma. Si la caída de oxigenación es brusca, puede haber un infarto. Si la caída de oxigenación es brusca, podemos encontrarnos que nuestros músculos no se muevan y por lo tanto agravarse la insuficiencia directamente. Pero las preguntas de examen son estas dos. Estos son los mecanismos de adaptación a la hipoxia. Cuando la hipoxia es rápida, el único mecanismo que instauramos es la taquipnea. Al no haber oxígeno en el centro respiratorio, al producirse una caída de la oxigenación por debajo de 60, empezamos a hiperventilar. Empezamos a darle al bombo. Empezamos a tener una taquipnea manifiesta. ¿Comprendido? La mayoría de las veces la taquipnea se ve mediada por el sistema simpático. Así que no solo será taquipnea y taquicardia. ¿Comprendido? Eso es el único mecanismo rápido. Todos los demás mecanismos exigen que el proceso sea más lento. El primer mecanismo es la poliglobulia. En cuanto cae la oxigenación, ponemos en marcha la eritropoyetina. Ponemos en marcha la EPO renal. Y la EPO renal fabrica o le da la orden a la médula ósea de fabricar más glóbulos rojos. Así que cualquier persona que tenga una insuficiencia respiratoria, una hipoxia de más de 3 semanas, tiene más sangre de la normal. ¿Comprendido? Eso es lo que hacen los deportistas cuando quieren hacer un Tour de Francia. Se van a entrenar a 2.500 metros. Allí permanecen 2 o 3 semanas y al bajar tienen más sangre que una persona normal. Esos son los legales. Los ilegales se quitan la sangre, la meten en una nevera y antes de la competición se la vuelven a pinchar. ¿Vale? Cojonudo para el cuerpo, porque van a tener que mover una masa de sangre en los vasos muchísimo más densa. Y si el corazón tiene algún toque, revienta. ¿Comprendido? La poliglobulia implica conocer el proceso de la eritropoyetina, de la EPO. ¿Es más sangre o más densidad? ¿Qué tiene? Las dos cosas. La palabra es densidad. Más sangre porque evidentemente cuantos más glóbulos rojos tengas, tienes más sangre a la hora de repartir oxígeno. Pero la cantidad de sangre es la misma, ¿no? Bien, sí, los litros de sangre son los mismos. ¿Vale? Bien, segundo detalle, si no te pones transfusión, ¿eh? Segundo detalle, el segundo mecanismo exige una hipoxia más mantenida. Cuando pese a la poliglobulia, pese a la taquipnea, no hemos conseguido eliminar la hipoxia, lo que hace el pulmón es constreñir las arteriolas, ¿vale? Hacer que los vasos pulmonares se cierren. ¿Para qué? Para que el tránsito de la sangre por el pulmón sea más lento. Y al ser más lento, le damos más tiempo a cargar la hemoglobina. ¿Comprendido? Es como si tú tuvieras que garantizar que todos los camiones que salen de una fábrica salgan absolutamente llenos. Porque solo te dejan sacar 30 camiones. No puedes sacar uno medio lleno y otro casi lleno. Todos a tope de llenos. Y esto lo consigues cerrando los vasos capilares. Los vasos arteriolares. Esto es lo que se llama cor pulmonale. Porque a la larga el corazón derecho está trabajando contra una resistencia mucho más grande. Y a la larga se producirá una insuficiencia cardíaca derecha. El cor pulmonal es una insuficiencia cardíaca derecha por falta de oxígeno.
y como tal se tratará siempre con oxígeno. No le diremos, Ale, te voy a dar digoxina. Le diremos, Ale, te voy a dar oxígeno. ¿Comprendido? ¿Sí? Cor pulmonale y EPO son preguntas hipergraves. ¿Vale? Sobre todo el cor pulmonale. Cualquiera de vosotros que haya atendido a familias donde un neumópata haya muerto, se encontrará muchas veces con comentarios como: pobrecito, toda la vida enfermo de pulmón y va a palmar de corazón. El pulmón dañado acaba reventando al corazón siempre. ¿Comprendido? Estos dos mecanismos son básicos. La hipercapnia, cuando aparece, agrava el cuadro. Porque la hipercapnia lo que va a generar es una vasodilatación cerebral. ¿Comprendido? Se produce algo muy curioso. En el pulmón cerramos los vasos. En el pulmón y en el aparato digestivo. Se puede llegar a tener una hemorragia por tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero en el cerebro se dilatan. Resultado, aumenta la PIC. Y la PIC aumentada a cantidades estratosféricas va a indicar un riesgo de descontrol de las frecuencias cardíacas y respiratorias. Así que la hipercapnia va a producir algo muy característico, que es una cefalea. Ahora no sé si existen, pero en mis tiempos sí existían. Martín, existen discotecas cerradas. Cerradas, que son garitos. En mis tiempos existían porque la discoteca era algo como asqueroso, oculto, entonces parecían todos antros. Entrabas en la discoteca, no había una ventana al exterior, no había dos puertas abiertas, estaban todas en el subsuelo y toda la gente fumando, Entrabas y aquello, tu cabeza empezaba a decir boom, 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 boom. Lo mismo que con una partida de cartas de 7 horas con ventanas cerradas. No sé si aquí no se estila tanto, pero en Yanquilandia es muy normal. Esto de quedarse para jugar a las cartas toda una noche es lo que sustituye a los videojuegos en Yanquilandia, ¿vale? Así que levantaba un dolor de cabeza brutal. Una noche fumabas 400 cigarrillos. El dolor de cabeza te escarajaba todo. Era la hipercapnia. El gran problema que tiene el aumento de la PIC es que disminuye la contractilidad cardíaca. Recordar que cuando hay hipertensión intracraneal tenemos lo que se llama el síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing produce bradicardia. ¿Comprendido? Y si yo tengo que bombear más sangre, tengo que captar más oxígeno, y de repente el motor que bombea empieza a bajar el ritmo, la cagamos, la hipoxia es más fuerte. ¿Comprendido? Lógicamente, el proceso de vasoconstricción generalizada que se produce fuera de la cabeza, ¿vale?, va a producir un alto riesgo de muerte celular y puede provocar hiperpotasemia. ¿Entendido? Pero lo esencial es que cuando nosotros tenemos el CO2 alto, la cabeza sufre de vasodilatación. ¿Entendido? Bien. La clínica. En primer lugar, todos los cuadros de falta de oxígeno. Disnea, ortopnea, taquipnea y apneas. Solo tengo que explicaros lo que es una ortopnea. ¿Sí, señorita Torres? ¿No? ¿Seguro? Pues explíquemelo usted a mí. Una disnea, ¿cuándo estás acostado? Disnea de decúbito. Se produce necesariamente porque al ponernos en decúbito, las vísceras abdominales comprimen al diafragma y el diafragma disminuye el rendimiento. ¿Vale? Si el proceso es suficientemente lento, se producirá una cianosis central. ¿Comprendido? Al principio habrá una cianosis periférica. ¿Comprendido? Se nos pondrán los dedos morados cuando estamos al principio y el organismo intenta
sacar todo el oxígeno y deja muy poco oxígeno en las venas. Pero cuando el fallo de la hipoxia sea muy marcado, habrá muy poco oxígeno en las arterias y nos haremos cianóticos. Pero este mecanismo tiene que ser lento. Si nosotros sufrimos una insuficiencia de golpe, este mecanismo no se llega a poner en marcha. ¿Comprendido? Bien, aparecerán los signos de lucha respiratoria. ¿Os acordáis del test de Silverman? El test que hacíamos en los niños prematuros cuando tenían dificultad para respirar. Comprobábamos la presencia de un sonido. ¿Cómo se llamaba ese sonido, señorita Mouteira? ¿No te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de lo que era? ¿Vale? El quejido inspiratorio. Cuando no hay oxígeno, las personas se quejan, hacen ruido al entrar el aire, porque intentan obtener más aire del que necesitan, del que pueden obtener. Quejido inspiratorio. Después tendríamos los tirajes, aleteos nasales, tirajes intercostales y tirajes infrasifoideos. ¿Comprendido? El tiraje consiste en marcar las estructuras óseas porque la musculatura intenta ir más allá de lo que las articulaciones dejan. Y después tendríamos la descompensación tóraco-abdominal. Los movimientos del tórax y del abdomen no son acompasados. Esos son los signos de lucha respiratoria. ¿Vale? Después tendremos las alteraciones de conciencia, la inquietud y las convulsiones porque el oxígeno no llega al cerebro. Y por último tendremos los datos de hipercapnia. Tendremos cefalea y tendremos este temblor que se produce en las manos, que se llama asteresis. ¿Entendido? Normalmente esta es la clínica. Más tarde se producen los siguientes efectos. ¿Vale? El cor pulmonale con hipertensión pulmonar. La taquicardia hay que reconocer que es precoz, no es tardía. La taquicardia probablemente es, con la taquipnea, el dato más precoz. En cuanto la hipoxia se produce, el primer cambio es la taquicardia, ¿vale? Con la taquipnea. Y aparecerá algo muy característico. Cuando se produce una vasoconstricción pulmonar, se produce también una vasoconstricción esplácnica. Y esto explica la altísima incidencia de úlcera que tienen los enfermos respiratorios crónicos. Esto genera un altísimo riesgo de hemorragia digestiva. ¿Vale? Siempre nos llamó la atención que una persona que no respira bien y llega a una UCI tiene aumentada la probabilidad de sangrado digestivo. Lo tiene por dos motivos. La vasoconstricción esplácnica que se produce con la hipoxia y la activación de los corticoides que se produce por el estrés. ¿Comprendido? La insuficiencia respiratoria produce úlcera de estómago y riesgo de sangrado digestivo, que agravaría el cuadro. Sería una complicación muy nefasta. ¿Vale? Luego tendríamos la gasometría y luego la saturación. Si tenemos una gasometría por debajo de 60, la saturación tiene que estar por debajo de 90. ¿Comprendido? ¿Vale? No de 92, de 90. ¿Comprendido? Tenemos un proceso similar. La mayoría de los enfermos respiratorios crónicos son personas que mantienen unos niveles bajos de oxígeno, pero no de insuficiencia respiratoria. ¿Vale? Hasta que por cualquier causa se deteriora.
Se pueden deteriorar la mayoría de las veces por infecciones, pero otras veces se pueden deteriorar por atmósferas ricas en CO2 o por lavar el suelo con, ¿cómo se llama?, con amoníaco, ¿vale? En una reagudización, sus causas las tenemos ahí, nos vamos a encontrar los criterios de Antonitsen. Estos son los síntomas de una reagudización, ¿vale? El moco aumenta. Si existía, se hace más abundante. La disnea que dice tener el paciente se incrementa. La disnea es una sensación muy difícil de objetivar. Y por último, en aquellas personas que ya tenían mucho moco, cambia la purulencia de este moco. El moco se hace más espeso y más difícil de movilizar. Si de estos tres criterios la persona tiene solo uno, en una insuficiencia renal crónica, decimos que esa insuficiencia renal se ha reagudizado. Renal respiratoria, damos toques, ¿vale? Se ha reagudizado. Y exigiría probablemente medicación nueva, ¿vale? Una reagudización exige un cambio terapéutico, ¿vale? Advertir, no todas las reagudizaciones te llevan al hospital. Hay muchas reagudizaciones que no necesitan internamiento. Tú puedes consumir un antibiótico en tu casa y quedas tan ancho. Reagudización y entrada en UCI no son sinónimos, pero cuando el estado del paciente es grave, acaban siendo sinónimos. ¿Comprendido? Tratamiento. La primera medida es evidente que será eliminar cualquier mecanismo de obstrucción de la vía aérea. Y el principal es las secreciones. Si la vía aérea está llena de moco o eventualmente de cualquier otro cuerpo extraño, hay que sacarlos. Después, todo lo demás es importante, pero es obvio, porque la esencia está en reducir las necesidades de oxígeno y aumentar la cantidad de oxígeno que tiene la persona, ¿vale? Si yo estoy haciendo ejercicio, estoy nervioso, estoy inquieto, hay que calmarlo, con cuidado que el Valium ataca el centro respiratorio. Pero lo que no puedo permitir es que una persona que se esté ahogando esté andando por el pasillo arriba abajo a una velocidad tremenda. El reposo es esencial. ¿Comprendido? ¿Lo de la corrección de la anemia? Lógicamente, en ocasiones el factor desencadenante es una anemia. ¿Entiendes? Aunque la mayoría de los pacientes crónicos tienen lo contrario, una policitemia, de vez en cuando te encuentras a una persona que porque no come, está entrando en una anemia. Cuando tú no respiras bien, no comes bien. Entonces hay personas que van a tener una bajada súbita. Y luego tenemos a los casos de los sangrados. Cuando tú sangras, tienes una anemia. Si tienes una anemia, es muy difícil levantar una insuficiencia respiratoria. ¿Comprendido? Bien. La oxigenoterapia y la ventilación mecánica y los fármacos es lo que más nos interesa. ¿Vale? Bien, oxigenoterapia. Pregunta Hiperbraga. Llamamos oxigenoterapia a la administración de una cantidad de oxígeno superior a la atmosférica. Si llamáramos oxigenoterapia solo a la administración de oxígeno, acabaríamos diciendo que abanicar es oxigenoterapia. La oxigenoterapia consiste en administrar una dosis de oxígeno superior al 21% en el aire respirado. ¿Comprendido? Y normalmente la vamos a tener muy clara
tengo en las indicaciones. ¿Vale? La oxigenoterapia se administrará cuando el nivel de la PO2 está por debajo de 55 milímetros de mercurio. Sería aquí, ¿vale? Tenemos que incorporar. Si el nivel de oxígeno está por debajo de 55 milímetros de mercurio, se da oxígeno, ¿vale? Si hay, aparte de la hipoxia, hay complicaciones, como puede ser hipertensión, como puede ser una apnea de sueño, como pueden ser otras patologías, se dará oxígeno cuando el oxígeno baje de 60. ¿Comprendido? Pero en un proceso de hipoxia puro, solo se da oxígeno cuando el nivel está por debajo de 55. ¿Está claro? Eso es un concepto básico. No damos oxígeno al entrar en insuficiencia respiratoria siempre, porque podríamos causar una parada de la ventilación. ¿Comprendido? Si normalizamos la hipoxia en un paciente crónico, podría dejar de respirar. ¿Vale? Bien, lo primero que tenemos que tener perfectamente claro es que esto es el tema de la administración de oxígeno. Si yo doy 2 litros por minuto, estoy dando el equivalente al 24% de oxígeno. ¿Vale? Conforme vaya subiendo, se va aumentando la fracción de oxígeno. Depende un poquito también del sistema. El sistema de alto flujo es aquel que hace respirar al paciente solo aire de la oxigenoterapia. Aquel que impide que pueda extraer aire de la atmósfera. Un sistema de alto flujo es siempre un sistema cerrado, donde el paciente no puede respirar aire atmosférico. ¿Comprendido? Los sistemas de alto flujo van a ser aquellos que proporcionan al menos el 40% de oxígeno. ¿Comprendido? Esto es un sistema de alto flujo y se recomienda que este sistema dé aire calentado y húmedo. Porque cuando el aire está calentado y húmedo, cuando el oxígeno está calentado y húmedo, el pulmón es más fácil moverlo. El aire frío, la oxigenoterapia fría, genera un aumento de la tensión pulmonar, un aumento de la resistencia y una disminución de su elasticidad. Así que, si tenemos que utilizar un alto flujo, daremos siempre el aire humedecido y siempre caliente. ¿Comprendido? Normalmente, el sistema de alto flujo se da en situaciones de emergencia y nunca se da en un proceso crónico que haya llevado mucho tiempo presente. ¿Comprendido? Los sistemas de bajo flujo son aquellos donde el sistema de oxigenoterapia aporta una parte del oxígeno que la persona recibe. Solo una parte. Si la persona necesita más, al chupar coge aire de la atmósfera. Así que estamos hablando de mascarillas que tienen conexión, aberturas a la atmósfera. Estamos hablando de cánulas nasales, donde si la persona necesita algo, pega un chupetón y se mete más oxígeno atmosférico. Los sistemas de bajo flujo implican que el paciente, si necesita más, la coge del exterior. ¿Comprendido? ¿Sí? Aquí tenemos que tener claro que el sistema es más o menos el siguiente. ¿Vale?
cánulas hasta 4 litros por minuto. ¿Comprendido? Las cánulas se van a dar a personas que van a recibir sistemas de bajo flujo y que tienen un proceso crónico. Hasta 4 litros por minuto no es imprescindible dar humedad. Y de hecho ya no se da más que en condiciones muy particulares. Si pasamos por agua este fluido, lo que vamos es a favorecer la infección. Aquella costumbre de tener a alguien con una mascarilla humedeciéndole el oxígeno y estar a 2 litros por minuto, lo único que generaba era infecciones pulmonares. ¿Comprendido? Cuando necesitamos más de 4 litros, tendemos a utilizar mascarillas cerradas. Las más famosas, las mascarillas Venturi, las Ventimax. ¿Comprendido? Cuando utilizamos una mascarilla cerrada, cuando todos los agujeros de la mascarilla que dan a la cara están cerrados, el individuo solo respira el aire que le llega del tubo. Y habitualmente una mascarilla Venturi se utiliza cuando el ritmo respiratorio de la persona es constante. No tiene subida y bajada de necesidades. ¿Comprendido? Si una persona tiene convulsiones, de repente necesita más oxígeno. Si una persona tiene ataques de histeria, de repente necesita más oxígeno. El Venturi no tiene la capacidad de cambiar ese aporte. ¿Comprendido? Así que cuando tenemos a personas con fiebre, con convulsiones, inquietas, son niños, nos interesa un sistema donde el individuo pueda variar la cantidad de oxígeno que le llega. Y eso suelen ser los sistemas con bolsa, ¿vale? Los sistemas con reservorio, las mascarillas con reservorio. La mascarilla con reservorio te aporta una cantidad fija, pero el reservorio te da la opción de cuando necesitas más lo sacas de ahí. Porque como es un alto flujo, no puedes sacarlo de la atmósfera. ¿Comprendido? Así que una persona que tenga una variabilidad muy alta en sus niveles de saturación o una variabilidad muy alta en sus necesidades de oxígeno serían mascarillas con reservorio. ¿Comprendido? La mascarilla con reservorio está bien calculada, su tamaño, cuando no se colapsa. Si una persona en medio de este aumento de necesidad colapsa la bolsa, colapsa el reservorio, es que necesita un reservorio mayor. ¿Comprendido? ¿Está claro? ¿Sí? Tenemos más o menos los sistemas, ¿vale? Os recuerdo que en los niños pequeños las mascarillas se suelen sustituir cuando no hay ventilación mecánica por cascos, por tiendas, por oxyfood, ¿vale? Este cacharrito que suelta todo el oxígeno delante de su cara pero no le está comprimiendo la cara, ¿vale? El elemento más importante estaría fundamentalmente aquí, ¿vale? Si necesita hasta 5 litros por minuto, 4 sería lo exacto, seríamos cánulas nasales. Imaginaros que con cánulas nasales me dan una mala noticia y empiezo a hiperventilar. Resultado, cojo el aire de la atmósfera, porque la cánula nasal me permite chupar más aire. La cánula nasal tiene el problema de que como no haya una buena coordinación, nunca te garantiza el nivel de oxígeno que entra en el alveolo. Porque cuando está entrando el oxígeno, soplo y sale el oxígeno para afuera. ¿Vale? La cánula nasal tiene la ventaja de la comodidad, pero el riesgo de las úlceras por presión. Por encima de 5 litros, el soplo en la nariz reseca la nariz y genera heridas. Así que no es lo más idóneo. Por encima de 5 litros me voy a mascarilla facial. La mascarilla que utilizamos tradicionalmente en el hospital.
Esta mascarilla tiene aberturas laterales. Las aberturas laterales nos permitirán coger aire de la atmósfera en casos puntuales. ¿Comprendido? Ahora, una mascarilla facial simple no tiene sentido si voy a dar menos de 5 litros. Es un gasto inútil y genera mucha incomodidad. ¿Comprendido? La razón por la que lo tenemos en el hospital es, como vamos a tener muchos pacientes, utilizamos el método que va a ser más asequible a casi todos ellos. Y las gafas nasales en un paciente inquieto no son bien toleradas. ¿Comprendido? Después tenemos las mascarillas Venturi y las de reservorio. Complicaciones de la oxigenoterapia. Y aquí me lo vais a explicar vosotros. Roberto, ¿qué es la intoxicación por CO2? Intenta explicarlo. Cuando a una persona normal le normalizamos la hipoxia, respira menos. ¿Entendido? Y si respira menos y acumula CO2, el CO2 va subiendo aunque tengamos la hipoxia normalizada, aunque tengamos una PO2 mayor de 60. ¿Comprendido? Y al final tú tienes resuelto el problema del oxígeno, pero te estás generando un problema de hipercapnia. ¿Comprendido? A cualquiera de nosotros que somos más o menos normales en oxigenación, si nos hacen respirar oxígeno, acumulamos CO2. Pasaríamos a respirar menos veces por minuto. Esto es algo muy llamativo. Si yo le pongo una mascarilla a una persona totalmente sana, no respira 12 veces por minuto, baja. Porque la oxigenación ha sido exitosa. ¿Está claro? Así que cuando calculo mal la cantidad de oxígeno y doy de más, acabo reteniendo CO2. Esto es un problema muy grave de los sistemas de alto flujo. Porque acabaremos teniendo subidas de la PIC totalmente innecesarias. Después tenemos el riesgo de parada de aspiración de vómitos y el riesgo en ocasiones de que hemos dado tanto CO2 se ha acumulado que se genera una parada cardiorrespiratoria. Pero el problema más importante es la intoxicación por oxígeno. La intoxicación por oxígeno es haber dado tanto oxígeno que nos hemos cargado los pulmones. El oxígeno por encima del 40% no se puede dar mucho más allá de un día en la mayoría de los adultos. En los niños pequeños, dar 12 horas es una locura. Un recién nacido que recibe oxígeno puro se queda sin ojos, tiene retinopatía del prematuro. Pero un niño de 2 años al que le damos oxígeno puro más de 12 horas le quemamos los pulmones. Y al quemarnos los pulmones se produce toda esta clínica. Los bronquios irritados nos hacen toser, al empezar a bajar la oxigenación por la lesión hay disnea, la quemadura pulmonar origina dolor torácico, se produce un edema pulmonar masivo y se acaba produciendo una caída de la oxigenación brutal. ¿Vale? Entonces, en cuanto aparezca un solo paciente que esté recibiendo oxigenoterapia, que tenga dolor torácico, significa nos estamos pasando con el oxígeno. ¿Comprendido? Esto era lo que pasaba en el tratamiento de los pacientes shocados graves hace algunos años. Por eso a veces la intoxicación por oxígeno se llamaba pulmón de shock. Le dábamos oxígeno al 100% creyendo que una situación extrema obligaba siempre a mantener una oxigenación máxima, no fuera necesaria. Esto ha ido cambiando. Hace 20 años empezábamos un curso diciendo paciente crítico, oxígeno al 100% siempre.
Ahora, paciente solo necesita oxigenoterapia si la saturación cae de 92. ¿Entendido? Si no cae de 92, no se da oxígeno. ¿Comprendido? Por el riesgo que esto produce. Lógicamente, cuando el oxígeno está bajando, el cerebro se está deteriorando. Y al estar deteriorando aparecen los síntomas de afectación del sistema nervioso central. ¿Comprendido? Además, cuando damos oxígeno puro, no hay nitrógeno. Y si no hay nitrógeno, corremos el riesgo de que todo el oxígeno pase a la sangre y se cierren los alveolos. Y ya no se puedan volver a abrir. Solo os quedaréis con esto. Y con esto. ¿Entendido? Y recordaréis como pregunta hiperbraga los problemas que tienen los prematuros o los niños recién nacidos en los ojos. Aquí si necesito, me los explicas. ¿Te suena nada? ¿Sí? ¿Te suenan a ti? ¿Las lesiones en la retinopatía? Sí. ¿Me la explicas a qué se debe? Por el oxígeno que... Sí, pero a ver, ¿por qué se produce? Recordad, cuando el niño nace tiene unas estructuras cardiovasculares que son conexiones anormales. Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda tenemos ¿qué? ¿Cómo se llama el agujero que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda? Sigue. Foramen oval o agujero de Botán, con B. Entre la arteria pulmonar y la arteria aorta tenemos un tubito que se llama de arteria a arteria conducto arterioso. De arteria pulmonar a arteria aorta. Entre la vena umbilical y la vena cava inferior tenemos un conducto que se llama conducto venoso. De vena a vena, venoso. De arteria a arteria, arterioso. Y entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, agujero oval o de Botán. ¿Comprendido? Estas estructuras son estructuras que permanecen abiertas mientras la oxigenación es baja. En cuanto la oxigenación sube porque el niño ha nacido, se cierran. Las paredes de estos conductos son muy sensibles al oxígeno. Pues resulta que en los ojos de los niños prematuros, sus capilares tienen estas células. Son capilares que se renovarán y se cambiarán esas células cuando el niño se haga un recién nacido normal. Pero si recibe oxígeno antes de este cambio, los capilares se cierran. Y se queda la retina sin sangre. La retina sin sangre, el niño no se quejará, porque el niño no está acostumbrado a ver. Por lo tanto, estar ciego es lo normal en él. Si fuera un adulto diría inmediatamente, no veo. ¿Comprendido? Al cerrarse los capilares, el cuerpo intenta montar otra red nueva de capilares. Y esa red nueva de capilares se va a interponer entre la retina y el cristalino. Es como si salieran tubos de las paredes que no dejan llegar la luz a la retina. Resultado, se queda ciego. Y solo nos daremos cuenta unas 8 o 9 semanas más tarde, cuando al hacer la exploración al ojo veamos una mancha blanca en ese ojo. Esto es la retinopatía del prematuro. Por eso, a un recién nacido nunca se le administra oxígeno de alto flujo. Los protocolos americanos dicen aire solo. Aire 21% de oxígeno. Y los protocolos europeos ordenan no pasar del 30%. La retinopatía del prematuro es una pregunta hiperbraga. Igual que persona que está recibiendo oxígeno y tiene dolor torácico. Algunos empiezan a pensar en infartos. Si aparece específicamente que está recibiendo oxígeno,
Se piensa antes en la intoxicación por oxígeno que en el infarto. ¿Comprendido? Siempre lo tenemos que tener muy claro. Entonces, los recién nacidos que nacen con distrés respiratorio y demás, ¿qué? Solo le damos el oxígeno cuando objetivamos que se van a morir. Ajá. Si no se van a morir, no le damos oxígeno. Porque los que dejaríamos fastidiados para el resto de su vida. ¿Entiendes? Si tú objetivas que pese a que estás cumpliendo las medidas de 30%, la saturación sigue en 70, 70, 70, 70, das oxígeno porque ante la duda aplicamos el criterio de más vale ciego que muerto. ¿Vale? Bien. Medidas de seguridad. La mayoría son obvias. Recordemos que las mantas de lana generan básicamente electricidad estática. Todos hemos jugado en la infancia a frotar un bolígrafo y a levantar trocitos de papel. Eso es electricidad estática. ¿Tú no has jugado? ¿No? Pues a mí era la primera lección que me dieron de electricidad. Este invierno viene que las hacemos conmigo. ¿Sí? Bueno, ¿no lo sabíais? Sí, frotas en lana y cargas. ¿Vale? Bien. A mí me pasa muchísimo, por ejemplo, con antiguas teles, paso por al lado de la tele y noto cómo se me mueven los pelos. Bueno, yo cargo electricidad estática enseguida. Yo hay días que intento salir del coche y me pegan calambrazos. ¿Eh? A mí me pasa muchísimo. Y me pone mala leche porque es una sensación que no me gusta. ¿Vale? Siempre empiezo a pensar, coño, dicen que no produce nada y mira la electricidad que está produciendo. Bien, aislar los cables, no utilizar sustancias que puedan deteriorar las gomas de las válvulas de seguridad. Y, por supuesto, liarse a tortas con las bombonas es riesgo de que estallen. Pero a veces no podemos evitar que caigan y siempre pueden estallar. ¿Vale? Hoy, en los domicilios, las bombonas son excepcionales, ¿no? Señor Iglesias, son excepcionales. Ha sido domicilios de neumópatas. Porque, ¿quién da el oxígeno en Galicia? Oximesa. Durante una época se daban bombonas. Las bombonas tenían un problema. Las bombonas exigían un recambio constante. Segundo, podían ser peligrosos. Exigían un mantenimiento que era incómodo. ¿Vale? Así que, cuando se descubrieron los concentradores, se dijo, de puta madre, ¿qué es un concentrador? Un aparatito que extrae oxígeno del aire y se lo lanza al paciente. ¿Comprendido? Son como aparatitos que parecen, no sé, los del aire acondicionado o los de las calefacciones eléctricas, que se colocan en una habitación, extraen oxígeno del aire y lo lanzan en una dirección. ¿Vale? Esos aparatitos no necesitan cambiar bombonas, solo necesitan ser reparados cuando se estropean. ¿Vale? La única condición, cuidadito que la toma de aire la tienen en algún punto del aparato. Si yo pego el concentrador a una pared o le pongo un tapete fino y encima le pongo una maceta para que sean ecológicas, muy bonito queda el concentrador. ¿Está dando patadas? Sí. Bueno, eso es que está harto de oír a Chema. ¿Sí? Bien, entonces no se pueden tapar los concentradores. ¿Vale? Lógicamente el filtro de aire hay que limpiarlo. No como mi coche, que cuando limpio el filtro de aire parece un coche nuevo. ¿Vale? Porque con el polen, no sé si sabéis que hay que limpiarlo por lo menos una vez antes de cada verano. No lo limpia ni Dios, por lo que veo. Pero cuando os cambian el aceite os sacan los filtros, ¿no? Eso es limpiarlo, ¿vale? Bien. 4 veces el filtro. ¡Qué limpia eres! Soy súper veganero, Claro. Bien, pero para eso no tengas coche. Para eso te quedas en casa y en una burbuja y sales a la calle con una burbuja de estas que va al agua, ¿no? 4 Y, cuidadito, los depósitos de oxígeno líquido.
que se están imponiendo para la salida de las personas a la calle. Cada vez se ven más, ¿vale? Antes era algo excepcional, que cuando veías a alguien con la mochilita andar, todo el mundo se quedaba mirando. Es un extraterrestre que está respirando una atmósfera rara. Ahora es más normal. Pero el oxígeno líquido sale a 70 grados bajo cero. Por lo tanto, como se rompa el depósito y tú eches la mano para evitar que deje de salir, para evitar que salga el oxígeno, la mano hace clink clink y se te amputa. ¿Entendido? Nunca se echa la mano a un depósito de oxígeno líquido. Y si se rompiese en una habitación, había que salir de la habitación, porque automáticamente la atmósfera se disparaba en oxígeno y eso genera riesgo de explosión. ¿Comprendido? Así que hay que tener cuidado, ¿vale? Y luego, si ya tengo una quemadura, no se me ocurra frotarlo para generar más lesiones en esa quemadura. ¿Comprendido? Bien, la oxigenoterapia domiciliaria es otra pregunta braga de examen. La oxigenoterapia domiciliaria es aquella que se utiliza más de 15 horas diarias, no necesariamente seguidas, no necesariamente ordenadas. El paciente de 24 horas tiene oxígeno suplementario 15 o más. ¿Comprendido? Se puede hacer en un domicilio o en un hospital, ¿vale? La oxigenoterapia domiciliaria se debería utilizar en aquellas actividades que más disnea produce. La más típica, comer. La más típica, hacer ejercicio físico. La más típica, hacer esfuerzos personales. La señorita Mouteira ya estaba pensando mal. ¿Vale? ¿Cómo me conoces? ¿Sí? ¿Vale? Es de que le vas a decir. Sí, ya, pero yo al verte la sonrisa dije, no digo para fastidiar. ¿Vale? Bien, pero a ver, sería lo lógico. Hay que ponerse oxígeno, claro. Bueno, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Si hay que ponerse oxígeno, hay que ponerse otra cosa, ¿vale? Pero el oxígeno es importante cuanto más disnea se produce, ¿vale? Siempre hay que advertir un detalle, porque los pacientes tienden a cometer un error. El oxígeno solo no disminuye la disnea. El oxígeno solo no te quita ni una mota de disnea. Eso lo hace la medicación. Si esto no lo saben los pacientes, como se pongan en el oxígeno y no mejoren, van a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y lo que vamos a generar es una intoxicación de oxígeno. ¿Vale? Bien. Se recomienda que el cambio de gafas sea cada 15 días, cuando se utilizan gafas. ¿Vale? Se recomienda que se revisen las fugas una vez al mes. Pero esas son tonterías sin importancia. ¿Vale? Bien, recordad, esto es una gilipollez que es pregunta de examen actualmente. La humidificación no es necesaria con flujos inferiores a 4 litros por minuto. Y en el hospital estamos hartos de dar 2 litros y humidificados. Aunque en la mayoría de los hospitales han retirado los humidificadores. ¿Pontevedra lo ha retirado? Muy bien. Si no lo retiramos, tenemos un índice mayor de infecciones respiratorias. ¿Entendido? Porque el Proteus se va a acumular en esa agua y va a generar infecciones. Chema, ¿puede ser que en la anterior, cuando diste la clase de respiratorio, que hubieses dicho 6 litros? Puede ser que los hubiera dicho, pero sería un error. Son 4 litros. ¿Entendido? Puede ser que hubiese trastabillado los números y me hubiese equivocado. Pero la cifra real son 4. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Para comprobar que una mascarilla funciona, basta con comprobar su vaho. Si está lleno de vaho la mascarilla está funcionando. Sí, una cosa, ¿y el oxígeno domiciliario no tiene que ser seguido? No. Son 15 horas a lo largo del día. 15 horas a lo largo del día. Mínimo 15 horas. ¿Comprendido? Te puedes encontrar a gente que necesita más. Pero tú vas a seleccionarlo en función de tus intereses. Te puedes encontrar personas que en el oxígeno domiciliario lo utilizan para dormir.
Estas son las personas que normalmente tienen un síndrome de apnea-hipoapnea. Te puedes encontrar personas que lo utilizan cuando salen a la calle, porque al hacer ejercicio van a quemar y necesitan oxígeno. O te puedes encontrar a personas que lo utilizan pues a piñón fijo y creen que tienen que empezar en cuanto se despiertan todo el día con oxígeno, aunque no sean las actividades más. Tú tienes que ir seleccionando las actividades que te generan disnea. Y no se recomienda tirar a 24 horas seguidas, porque tirar a 24 horas dispara el riesgo de problemas con oxígeno. ¿Vale? Que repito, si yo normalizo totalmente la oxigenación, van a aparecer los problemas de concentración de CO2. Y entonces eso es tan serio más como la intoxicación por oxígeno. ¿Vale? Bien, esto sería el archivo número 1. ¿Comprendido? ¿Sí? Centrémonos en las gasometrías, centrémonos en los síntomas, centrémonos en la oxigenoterapia. ¿Vale? Ventilación mecánica, ¿vale? La ventilación mecánica, lo primero hay que tener perfectamente claro, la utilizaremos en aquellos pacientes donde exista, sobre todo, hipercapnia. La ventilación mecánica no nació para resolver los problemas de hipoxia. Eso lo hace la oxigenoterapia. Lo nació para los problemas de hipercapnia. Lógicamente, si con la administración de oxigenoterapia sola no conseguimos solventar el problema de hipoxia, meteremos ventilación mecánica. La ventilación mecánica, en principio, lo que va a hacer es mejorar la ventilación alveolar para mantener un nivel de oxigenación y unos niveles de CO2 normales. Su principal virtud es darnos tiempo. Nunca es un tratamiento curativo, es un tratamiento sintomático. ¿Vale? La ventilación mecánica corrige la hipercapnia. A través de la corrección de la hipercapnia, a través del control del volumen corriente, corrige la acidosis. ¿Comprendido? Y eventualmente corrige la hipoxia a través de mantener un buen nivel de oxigenoterapia en el alveolo. ¿Comprendido? Como tal, va a generar una disminución del consumo de oxígeno. Por lo tanto, puede que por sí solo mejore una hipoxia, pero de manera indirecta. Y al controlar el nivel de CO2, disminuye la presión intracraneal. Pero la pregunta más repetida en exámenes de ventilación mecánica como indicación es que es el yeso del bolet costal, es el yeso del tórax inestable, es el yeso de una fractura costal múltiple. ¿Comprendido? Al poner ventilación mecánica, el tórax se deja de mover y automáticamente la costilla puede consolidar y puede no interferir la oxigenación. ¿Comprendido? Ese yeso de estabilización es la ventilación mecánica. ¿Vale? La ventilación mecánica tendrá, sobre todo, las indicaciones de problemas, pero la esencial es la elevación del CO2. Normalmente tenemos 40 y consideramos hipercapnia a partir de 45. Aquí esperamos
salvo algún elemento de los de arriba grave, que lleguemos a 55. Cuando llegamos a 55 solemos tener un pH de menos de 7,30. ¿Comprendido? Si no tenemos estos niveles de CO2, a lo mejor es un error dar ventilación mecánica. ¿Comprendido? O podemos dar ventilación mecánica sin buscar eliminar el CO2. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien, recordar que tenemos dos variedades de ventilación mecánica. Una teórica, que se utiliza muy poquito, que es los métodos de presión negativa. En los métodos de presión negativa hay un sistema que va a tirar de la pared torácica para hacer exactamente lo mismo que hacemos al respirar, que es aumentar el vacío intratorácico. Esto se hace tan poco que ni piensa la gente en estudiar, ¿vale? Es o una especie de chupón o una especie de tortuga que te tira de las paredes abriéndolo. Por desgracia tiene un problema, que es que va a generarte que no hables bien, ¿vale? Cuando el aire está entrando no hablas, el aire solo se permite hablar saliendo. Es un método más fisiológico, pero solo se utiliza en enfermedades neuromusculares avanzadas, ¿vale? Todos los demás mecanismos son meter aire en el pulmón a presión. Eso es presión positiva, ¿vale? Hay que aclarar un detalle. El CPAP es ventilación mecánica. Nieves. ¿Qué? No invasiva. Pero en el CPAP realmente no metemos aire. En el CPAP impedimos que salga. ¿Comprendido? Cuando el paciente respira, el CPAP es el mecanismo para contrarrestar los colapsos alveolares. Y lo que hace el CPAP es, yo pongo el motor, él me pone la dificultad. Si no dejo salir aire, el alveolo se colapsará. Dime. Si no dejo salir aire. Si no dejo salir aire, el alveolo no se colapsa, porque no sale el aire del alveolo. ¿Comprendido? Eso es el CPAP. Cuando yo quiero hacer algo parecido, pero respira la máquina, pongo un PIP. PIP y CPAP son lo mismo, pero en el CPAP respiro yo, en el PIP respira la máquina. ¿Comprendido? Así que aunque lo consideramos un sistema de ventilación mecánica no invasiva, el CPAP es en realidad una oposición a la salida de aire. ¿Comprendido? Bien. Solemos clasificar a las variedades de CPAP en función de a las variedades de ventilación mecánica en función de sus elementos, ¿vale? Primero, podemos meter un volumen determinado. Ese es el método volumétrico. ¿Qué problema crees que se generarán si yo te intento meter 750 mililitros de aire en todas las respiraciones? Que pueda reventarlos por la presión. Que yo puedo ponerme y genero presiones tan altas que reviento los pulmones, ¿vale? El segundo método es meter hasta una presión determinada. Teóricamente es muy exacto, pero si yo me opongo, puede ser que alcance esa presión antes de meterme todo el aire necesario. ¿Comprendido? Pero evidentemente nunca voy a desarrollar presiones peligrosas. Tengo métodos mixtos que combinan los dos. Tengo métodos que meten un tiempo, ¿vale? Hay métodos que te meten una insuflación de 13 milisegundos, ¿vale? Y hay métodos que meten hasta que deje de entrar aire. ¿Comprendido? El aire no va a entrar con la misma intensidad que en los métodos de presión,
Así que mientras entre fácil es que había espacio para el aire. Cuando empieza a dificultarse se paran solo. ¿Comprendido? Hoy la mayoría de los métodos de ventilación mecánica son métodos que mezclan volumétrico y barométrico. Meten una cantidad mínima, pero se desconectan a una presión determinada. ¿Comprendido? ¿Sí? Luego tenemos todos los métodos donde la máquina respira totalmente por ti. ¿Vale? Y tenemos todos los métodos donde en realidad tú respiras y solo te hacen un apoyo. Aquí es donde entra el CPAP. ¿Vale? Tenemos el comanditario. ¿Vale? La ventilación controlada. ¿Vale? El cabrón. La máquina respira por ti a piñón fijo. ¿Vale? Tiene puesto 12 ciclos de 750. Tú no haces nada, te comes los 12 ciclos de 750. Ese empieza por C. ¿Vale? Y es pregunta de examen. ¿Vale? Después tenemos el que empieza por A, con una rayita. Este va a hacer irte a piñón fijo, pero el paciente puede, cuando él pueda, iniciar un ciclo. Vendría a ser, te ayudo si no respiras, pero si respiras, respiras tú. ¿Entendido? ¿Está claro? Una persona puede estar tan debilitada que puede de 12 respiraciones por minuto iniciar 2 y no tener fuerzas para iniciar las otras 10. Es el que se utilizaría A/C. ¿Vale? A veces controla, es lo que yo recuerdo. ¿Vale? Después tenemos cosas raras. ¿Vale? Uno, pulmones que ventilan a distintos ritmos, y otro, pulmón que mete más aire en un momento que en otro, porque normalmente todos los ventiladores duran la inspiración lo mismo que la expiración. ¿Comprendido? Yo no los estudiaría, me quedaría solo con el controlado. ¿Vale? Después iría al sincronizado. ¿Vale? El sincronizado quiere decir, respiro yo. ¿Vale? Yo soy el que inicio. ¿Vale? Yo soy el que hace la respiración. Pero si tardo en iniciar otra respiración, respiras tú. ¿Comprendido? La máquina me va a ayudar, ¿vale?, en las respiraciones. Pero yo puedo iniciar las respiraciones que me dé la gana. Es distinto a este, ¿vale? En este el paciente solo inicia la respiración y la máquina te lo mete. Yo hago y la máquina mete el aire. Aquí el paciente cuando respira, respira enteramente él, no recibe ayuda. ¿Entendido? Cuando no respira en X minutos, la máquina se conecta. ¿Comprendido? En X minutos, no en X segundos. Esto sería el que empieza por S. ¿Entendido? Y luego tenemos el CPAP. Presión positiva continua en la vía aérea. El aire no lo dejamos salir. ¿Comprendido? ¿Está claro? Deberíamos saber el PIP. El PIP no es una modalidad de ventilación. El PIP es básicamente una forma de controlar la respiración. El PIP es, de alguna manera, impedir que el aire salga cuando estamos dando ventilación comanditaria. ¿Comprendido? ¿Está claro? Cerramos el pitorrito y allí no sale aire cuando está la máquina ventilando por mí. ¿Vale? ¿Sí? Y lo vamos a utilizar siempre que haya riesgo de atelectasia. Si el paciente respira, CPAP. Si el paciente no respira, PIP. ¿Comprendido? El riesgo que tenemos es disparar la presión y generar barotraumas.
Bien, son preguntas hiperbragas las alarmas. Es cierto que una máquina de ventilación mecánica tiene más alarmas, pero las dos únicas que cuentan son: he alcanzado la máxima presión de insuflación. ¿Por qué he alcanzado esa máxima presión? Si sigo metiendo más aire, reviento tus pulmones. Esa es la alarma de presión alta. La alarma de presión alta se va a concentrar en 3 o 4 respuestas. La principal siempre será la presencia de secreciones, que muchas veces se dicen directamente así, secreciones, o se dicen directamente tos. ¿Comprendido? Puede que estemos hablando de valsalvas. Esto no ha caído casi nunca. Pero una persona que bloquea la expiración puede conseguir una presión alta. Y luego, siempre, estos 3. Lucha contra el respirador. Cuando el aire está entrando, yo empiezo a soplar. Cuando el aire está saliendo, yo empiezo a inspirar. Broncoespasmo y neumotórax. Por lo tanto, mi consejo: secreciones y tos, broncoespasmo, neumotórax y lucha contra el respirador. Eso es lo que motiva una alarma de presión alta. ¿Comprendido? La alarma de presión alta, si suena muchas veces, vamos a tener un barotrauma seguro. ¿Vale? Tendríamos que plantearnos cambiar algún parámetro. ¿Vale? Y luego tenemos la alarma de baja presión. ¿Vale? La alarma de baja presión solo tiene una opción: desconexión del sistema, fuga del sistema. Algún tubo se ha desconectado y estamos llenando de aire la habitación. En la habitación, para conseguir un aumento de la presión, necesitamos miles de litros y la ventilación no los puede hacer. Resultado: desconexión o fuga, presión baja. Esto es pregunta hiperbraga. ¿Entendido? Bien, recordar que vamos a tener dentro de ventilación mecánica todos los procesos de intubación, porque la mayor parte de la ventilación mecánica que se hace en este país, hasta luego, no pases mucho calor, ¿vale?, es de carácter invasivo, ¿vale? Recordar fundamentalmente los problemas que tenemos que controlar, ¿vale? El primer detalle que siempre hemos de recordar es que al introducir un tubo endotraqueal, la enfermera debe vigilar una serie de elementos. Probablemente el proceso es sencillamente valorar las... ¿Dónde están por orden? ¿Ya? Bien, la primera es garantizar que el tubo no ha entrado en un solo bronco. ¿Comprendido? En ese caso tenemos que asegurarnos fundamentalmente que se produce murmullo broncovesicular en los dos pulmones. Esto es muy característico de una mala intubación, ¿vale? ¿Dónde tenemos algo ventilatorio? En algún sitio está, pero bueno. Segundo problema, ¿vale? Tener mucho cuidado con los parámetros, ¿vale? Vamos a ir por orden y así lo tenemos claro. Los parámetros implican fundamentalmente que hayamos escogido una presión y un volumen determinado. Recordad, un volumen corriente son 500 mililitros. Si el número que aparece antes del SIM es de más de 500, estoy hiperventilando, estoy quitando CO2. Si yo aparezco con un número más pequeño, estoy hipoventilando, ¿vale? Así que la presión y el volumen que meto los tengo que monitorizar bien, ¿vale? Segundo, ser conscientes de que una persona con ventilación mecánica, si no se mueve, generará úlceras.
Así que los cambios posturales, ¿vale? Ser conscientes de que no todos los procesos pulmonares son de los dos lados. Así que tenemos que poner generalmente al paciente en el decúbito lateral del lado sano, ¿comprendido? Con ventilación mecánica el lado sano debajo, sin ventilación mecánica el lado enfermo debajo, ¿comprendido? Roberto, ¿por qué? Para permitir esto del pulmón bien sano. Si yo pongo ventilación mecánica, ¿aseguro la ventilación? ¿Cuál es el otro elemento para que salga sangre? La perfusión. Al ponerlo debajo, ¿aseguro la llegada de sangre? Sí. ¿Comprendido? Si en cambio yo respiro por mis métodos, no aseguro la ventilación. Y lo prioritario es asegurar la ventilación. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Cómo dijiste? ¿Con ventilación mecánica al lado? Con ventilación mecánica tienes un problema de un solo lado, ¿vale? Tienes un cáncer en un pulmón, nada más. Con ventilación mecánica te apoyas en el lado sano. Sin ventilación mecánica te apoyas en el lado enfermo. ¿Entendido? Bien. Después, cuidadito, la ventilación mecánica puede llevar aire al estómago y puede provocar vómitos, ¿vale? Garantizar que las actividades de cuidado no despierten al paciente, concentrarlos en un horario muy completo, ¿vale? Bien, aspirar secreciones y tener cuidado con las manos del paciente. Los pacientes que tienen las manos libres se pueden desintubar, ¿vale? Después, si se produce una situación de desajuste, ¿no? Hay una respiración de lucha que impide la oxigenación o hay un problema de desconexión del sistema por fallo del aparato o por fallo de la energía eléctrica, tenemos que estar listos a darle al ambú, ¿comprendido? Como se supone que ese fallo va a durar poco, damos con oxígeno al 100%, pero si vemos que ese fallo va a durar más del normal, hay que ajustar el nivel de oxígeno al adecuado, ¿vale? Bien, las complicaciones, preguntas de examen, barotrauma, ¿vale? El barotrauma se debe fundamentalmente a dos hechos, ¿vale? Se debe a que hemos empujado de tal manera el aire que ha roto un alveolo, ¿comprendido? Si ha roto el alveolo, vamos a tener un problema de neumotórax o de enfisemas mediastínicos o neumomediastínicos, ¿vale? Bien, esto generará mayor dificultad para ventilar y nos generará siempre la necesidad de tener que aumentar la presión, con lo cual dañaremos aún más. Así que ante un neumotórax, Martín, antes de quedarte dormido, respondes, ¿qué se hará? Ventilatoriamente. ¿Perdón? Ventilatoriamente. No. Tú has metido presión y se genera un neumotórax. ¿Qué producirás? Pues habrá que liberarle un aire. Habrá que pinchar. ¿Comprendido? ¿Está claro? El barotrauma, esa es la expresión normal. Pero a veces el barotrauma quiere decir, no aparece recogido aquí, que no nos hemos pasado tanto, pero tenemos una sobredistensión alveolar. La sobredistensión alveolar generará edemas, ¿vale? No hemos roto el alveolo, simplemente lo tenemos hiperhinchado. Y esto generará edemas. Por lo tanto, ¿cómo evitaré esas situaciones? ¿Cómo las detectaré? ¿Cómo detectaré el edema en una vía aérea? No hay sonido si es global, pero antes notaré otro sonido, los crepitantes. Esta sobredistensión se detectará auscultando los pulmones de esta persona. Y repito, a veces es el proceso inicial antes de que rompa, ¿vale? Bien, luego
recordemos, si meto aire en el tórax, hago valsalvas, quiero o no quiero. Y si hago valsalvas, no llega tanta sangre al corazón. Así que los cardiópatas sufren con la ventilación mecánica. ¿Vale? Tercero, puedo generar eso que os he dicho. Úlceras de estrés, porque es una situación que tiende a producir estrés corporal y podemos tener vasoconstricción esplácnica. Otras complicaciones, la más característica, la neumonía. La neumonía es casi segura en la mayoría de los centros. Nos lo vamos a encontrar en una proporción altísima. Para eso tenemos los protocolos neumonía cero. Después la dependencia emocional y la lucha contra el ventilador. La lucha contra el ventilador significa que el paciente no ajusta sus mecanismos respiratorios a la ventilación y va a soplar cuando la máquina esté metiendo y va a aspirar cuando la máquina está sacando. Cuando detectamos lucha contra el respirador, sedamos al paciente. Sedar significa paralizar, no dormirlo. El paciente, pese a que está paralizado, oye y ve todo. Así que tener cuidado con los comentarios orquestales, porque él puede disparar sus necesidades de oxígeno por un problema emocional. ¿Vale? Nosotros solemos creer que el que no se mueve está groggy. Y hay muchos que no se mueven porque no se pueden mover nada más. ¿Vale? ¿Qué utilizaremos básicamente? Normalmente utilizaremos relajantes, utilizaremos curonios, utilizaremos incluso, cuando el estado lo permita, algún tipo de benzodiazepinas. ¿Vale? Bien, las complicaciones, esto ya lo vimos. Bien, la no invasiva, el CPAP y los tipos de mascarilla. Recordar, nasal para el niño, oronasal para el adulto. ¿Comprendido? Y recordar que el CPAP es el método de tratamiento de... ¿qué proceso? La apnea de sueño. Eso es pregunta práctica. Lo demás, nada. ¿Vale? Eso no. Bien, todo esto podríamos prescindir totalmente de él. Ventilación mecánica domiciliaria. ¿Vale? Estamos hablando, en la mayoría de los casos, únicamente de apnea de sueño. La apnea de sueño es un agente que complica el EPOC, pero por sí solo puede aparecer. ¿Vale? Después tenemos personas que tienen un grado de obesidad muy alto. Cuando una persona tiene una obesidad mórbida, probablemente el peso que tiene su tórax imposibilita una ventilación adecuada. Así que puede ser aconsejado utilizar una ventilación mecánica en su casa. ¿Vale? Y por supuesto, personas que no respiran, todos hemos visto, Pontevedra yo no lo he visto, pero en Vigo mucho más. Niños pequeños que van en carritos, que si os fijáis, tienen la conexión y tienen el respirador debajo. ¿Vale? Toda enfermedad neuromuscular grave que no deja mover una esclerosis lateral amiotrófica exige ventilación mecánica. ¿Vale? Aquí tenemos fundamentalmente la respiración de lucha contra el ventilador. Se detecta por un empeoramiento del estado clínico. ¿Vale? El estado clínico se deteriora y tú después, al revisar cómo respira, te encuentras que hay una respiración de lucha. Taquipnea y trabajo respiratorio. Esto es lo que indica una respiración de lucha a nivel de síntomas. ¿Vale? A nivel de analíticas nos encontramos una retención de CO2 y una caída de la oxigenación. El cuerpo reacciona activando el simpático y nos vamos a encontrar todo este proceso. ¿Vale? El resultado es, como el esfuerzo respiratorio aumentado,
hay una mayor valsalva y un riesgo de gasto cardíaco disminuido. Así que la respiración de lucha no es solo un proceso de que hay que no ventila bien, es hay que nos puede fallar el corazón. ¿Entendido? ¿Sí? Tratamiento, intentar sincronizar con ambú, después sedar. Puede ser necesario, cuando la ventilación falló por dolor, dar analgesia. Y por último, utilizar los relajantes musculares. ¿Vale? Este es el paso que utilizamos para sedar. La mayoría de los pacientes basta con esto. ¿Vale? Estos no estarían conscientes, pero estos sí. ¿Entendido? Estos sí están conscientes, en estos hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. El paso de los analgésicos solo se va a hacer cuando la causa de la respiración de lucha era fundamentalmente un dolor, una alteración que genera dolor. ¿Vale? Y esta es una pregunta de examen que aparece cada vez más. La escala de Ramsay. ¿Vale? En la escala de Ramsay buscamos sencillamente el nivel que es el sano, el nivel normal, que es el 2. ¿Comprendido? Para arriba del 2 tenemos una persona inquieta. ¿Vale? El 1 es una persona inquieta. Para abajo del 2 tenemos personas que están progresivamente entrando en coma. Así que Ramsay 2 es lo normal. ¿Comprendido? Esta escala está incorporándose con mucha frecuencia a exámenes difíciles. Y normalmente es una escala que solo conocen los que trabajan en UCIs. ¿Comprendido? No es una escala que conozca a una persona que nunca ha entrado en una UCI. ¿Vale? Esta escala nos permite, hay más, pero esta escala nos permite controlar el nivel de sedación y dar solo el nivel de sedación adecuado. Porque si yo doy un estado de hipersedación, probablemente cause problemas después de la ventilación. ¿Comprendido? Transporte, no hace falta saber nada. Y el destete. La mayoría de las veces el destete es solo un concepto. El proceso por el cual a una persona se le quita la ventilación mecánica. Es un proceso delicado, sobre todo si se hace mal. ¿Vale? Hay unos criterios que significa que se suspende el destete y volvemos a reconectar. ¿Vale? Las razones que generan esa suspensión del destete son estos 4. La hipoxemia, la fatiga respiratoria, la dependencia emocional o que la persona objetivamente no tiene un problema, pero subjetivamente tiene una ansiedad extrema. ¿Vale? Normalmente colocamos un tubo en T o empezamos con CPAP. El CPAP gradualmente vas tú respirando y cuando ya puedes totalmente te la quita. Destete solo nos quedaremos con el concepto de lo que es. ¿Vale? Y nos quedamos aquí si nos importa. ¿Vale? Aquí tenemos los criterios que no hay que saber. ¿Vale?